estado desarrollando. En la primera jornada tuvimos la conferencia de las 7 razas, de lo cual hoy vamos a ver un poquito aquí en esta conferencia actual, y lo que estamos estudiando es desde el origen de la vida hasta la visión de los pueblos antepasados. Concretamente estamos estudiando mucho a nuestras culturas americanas en su concepción teológica del mundo y de la vida. Entonces hoy vamos a desarrollar el tema del Dios Tlaloc. El Dios Tlaloc, dice el maestro Samael, es un deva. Un deva es un concepto hindú. Devas son las divinidades benéficas para el ser humano, que rigen muchos fenómenos de la naturaleza. Las lluvias, en este caso el dios Tlaloc es el dios de las lluvias, el trueno, el fuego, el viento, el mar, la luna, el sol. Y dice el maestro Samael que esta clase de estos devas, estos seres divinales, viven en la región de las causas naturales o el mundo causal, región a la cual los científicos del átomo y las moléculas no tienen acceso. Quiere decir que los científicos del mundo que se limitan al mundo materialista. El mundo espiritual no se puede estudiar con la ciencia occidental, que se limita solo a lo que ve. Por ejemplo, cuando les decíamos, cuando estábamos hablando de las 7 razas, cuando estaba yo en bachillerato y escuchaba hablar de los atlantes, yo decía, son leyendas, todos los pueblos han desarrollado sus leyendas. Pero si desarrollamos la clarividencia y si podemos viajar en cuerpo astral a consultar los registros akáshicos del planeta, vemos que esas realidades no son cuentos, las podemos vivir. Y esa es la importancia del desarrollo de nuestras capacidades y de nuestros cuerpos superiores para poder investigar nosotros mismos. Entonces el Dios Tlaloc vive en el mundo causal, que es uno de los 7 planos superiores existenciales. Nosotros apenas vivimos en el primer piso de un edificio, que es la existencia completa de 7 pisos. Nosotros vivimos en el más alto, en el mundo físico, apenas, y con un pie en el mundo de infiernos también, ¿verdad? Porque somos seres que hemos caído de ese estado. Entonces el propósito de la gnosis y de estos estudios es recuperar ese estado en el cual tenemos una integración completa con nuestro ser, o el despertar de nuestra conciencia. Siguiente. El dios Tlaloc, se dice, el dios Tlaloc tiene su esposa, que es el alma espiritual femenina. Y dice el maestro Samael que dentro de nuestro real ser se compone por un alma masculina y un alma femenina. Esto lo vemos mucho por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, cuando dice que Dios creó al primer, en el Génesis hay 2 creaciones del hombre. Primero dice que varón y hembra lo creó de un solo, y después se vuelve a repetir la creación de las plantas, de los animales. Otra vez se le pone atención al texto de Génesis, y después crea primero a Adán y después a Eva. Pero originalmente se habla de un ser sin diferencia de sexo entre él. Entonces nuestro real ser tiene esa alma humana de carácter masculino y un alma espiritual de carácter femenino. Este es el padre gemelo dentro de nosotros mismos, es el signo de Géminis de nuestra naturaleza espiritual. Así que cuando se habla de Tlaloc y su esposa, se refiere de forma enfática en los códices a las 2 almas, la masculina y la femenina. Y aquí hay una cosa que ya la tocamos cuando estuvimos hablando de la conferencia del dios de Xipe-Tuteca. No es culpable, claro, de que se hubiesen inmolado muchos niños y doncellas en su honor. Siempre se hacía para implorar las lluvias, mas Tlaloc jamás exigió tales holocaustos. Siguiente.
Dice el maestro que él, en un estado profundo de meditación, él pudo ir al mundo causal en un estado de conciencia superior. Recordemos que él era un ser despierto, solo los seres despiertos pueden llegar a esos planos de la existencia. Y él lo encargó al Dios Tlaloc, así frente a frente. Lo vio, dice que él lo vio como un anciano árabe venerable de ese aspecto. Y él le decía por qué había permitido los sacrificios de niños y de doncellas, de ancianos inclusive, para que la gente a través de esa forma le suplicara al Dios. Y el Dios Tlaloc le contesta que él jamás pidió sacrificios. Y es lo que estábamos hablando en la conferencia de Xipetotec. El sentido es lo que hay que sacrificar son a los yoes, a decapitar son los yoes. Usted tiene una necesidad muy urgente y le dice: Dios Padre, ayúdame a conseguir trabajo, por ejemplo. A cambio yo te prometo que no voy a despescuezar una gallina. Sin sentido. Pero voy a dejar de ser mentiroso, o voy a dejar de ser perezoso, o me voy a poner a redoblar mi trabajo de estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar los libros de la Gnosis. Esos son verdaderos sacrificios que sirven y que estos seres divinos que nos ayudan desean observar en nosotros como un propósito verdadero de cambio, de mejora, para que ellos nos den ayuda, para que ellos nos asistan. Sigan. Entonces, dice el maestro Samael que el Dios Tlaloc va a volver a encarnar en cuerpo físico como un ser humano, pero esto va a ocurrir, dice él, en la futura edad de oro de la humanidad y en nuestra era actual de Acuario, y va a tomar cuerpo físico y ayudará a la sexta raza durante la edad de oro. Qué importante que hayamos hablado de las 7 razas antes de estas conferencias. Recordemos que estamos, ¿en qué raza estamos? Correcto. Quinta raza Ari, correcto. La siguiente raza que va a existir, que se va a originar de los poquitos de la raza Aria que puedan ser salvados porque han demostrado o han logrado un poco de despertar de su conciencia, que van a ser salvados y preservados para dar origen a la siguiente raza, van a originar a la sexta raza o la raza Coradi. Estos seres, según el mismo maestro lo describe en sus libros, van a volver a tener inquietudes espirituales. Si se fijan, por ejemplo, en la década de los 2000, los conceptos de karma, por ejemplo, eran extraños todavía para nuestra cultura. Sin embargo, son conceptos que ya se asimilaron por nuestra cultura occidental y encuentran la descripción de fenómenos que nosotros vemos en la vida cotidiana. El karma, el retorno, por ejemplo, ahora hacen hasta chiste de que sale la foto de un bebé así, recién abriendo los ojos, y dice: cuando ves que volviste a nacer en Latinoamérica. Esos son conceptos que maneja la gnosis, conceptos orientales, entre los cuales la recurrencia, ¿verdad? La rueda del samsara, que volvemos y no despertamos conciencia, tenemos que volver a tomar cuerpo nuevamente, a otra existencia, el karma. Entonces, este tipo de conceptos, esta humanidad que va a existir como la siguiente raza que nos va a seguir a nosotros después de nuestra destrucción, dice el maestro Samael que va a volver a despertar esas inquietudes espirituales y va a llegar a un desarrollo espiritual mayor promedio que el que nosotros tenemos en este momento, que es muy decadente. Así que, mis queridos hermanos, se trata de un gran ser que habrá de volver al mundo físico. Hablando en el sentido meramente cristiano, diríamos que se trata de un ángel y volverá. Ahora bien, esta conferencia no la hemos dado hace poco. Sí se ha impartido varias veces, pero aquí voy a describir a qué se refiere esto de la de oro.
El planeta Tierra tiene una especie de movimiento que se llama precesión, en el cual el polo norte del planeta se va alineando con constelaciones a lo largo de un periodo de 26.000 años y 26.500 años y centavos, entre los cuales, al estar alineado el planeta con las constelaciones del zodíaco en el espacio, las energías de esas constelaciones interactúan directamente con las humanidades y con nuestro planeta, y dentro de a todo este periodo en el cual nuestro planeta Tierra recorre las 12 constelaciones del zodíaco en el espacio, se le llama un año sideral. Nuestra era actual de Acuario comenzó, dice el maestro Samael, el 4 de febrero de 1962. El 4 de febrero de 1962 la Tierra se alineó con el comienzo de la era de Acuario en las constelaciones zodiacales, y por ende entra dentro de la influencia de esas energías cósmicas. Y entre la era de Acuario y Capricornio se dice que es la primavera del año sideral, porque también el año sideral tiene como sus estaciones, tiene su invierno, tiene su verano, su primavera y su otoño. Entonces, dentro de esta raza va a haber un renacimiento de las facultades de la búsqueda del ser humano por la espiritualidad. Y en este momento que estamos recién comenzando, el Maestro Jesucristo perteneció a la era anterior, a la era de Piscis, y era el símbolo de los cristianos antiguos, del pez. Antes de eso, el Maestro Jesucristo fue el avatar de la era de Piscis. Antes de eso, el avatar de la era de Aries fue Moisés. Y antes de eso, el avatar de la era de Tauro en la civilización egipcia fue el dios Osiris. Y nos podríamos ir a remontar hacia más atrás todavía de las humanidades que han habido, y por aquí ya estaríamos en un periodo en el que existieron los Atlantes, dentro del mismo año sideral en que estamos considerando. Y así, nuestro planeta tiene esa dinámica de interacción con las constelaciones. Y yo quise, sobre eso, un pequeño cálculo. Siendo que la era de Acuario, esto es del maestro y esta es mi cosecha. Siendo que la era de Acuario inició el 4 de febrero de 1962 y cada era dura aproximadamente 2160 años, podemos suponer que el advenimiento de Tlaloc, según lo profetiza el maestro Samael, como humano de la sexta raza, encarnado será alrededor del 1964, que es el inicio de nuestra era. 62. 1962, bueno, aquí hay error. Más que la mitad del periodo de la siguiente era, nos da una fecha estimada que va a ser alrededor del 3042 después de Cristo. O sea, a nosotros no nos quedan quizás más de 500 años como raza para el cambio de raza que va a haber, para los cataclismos que van a extinguir a nuestra raza actual. Siguen. Esta raza se llama Corari, la raza Corari. Respecto del dios Eshekatl, es el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Eshekatl es un gran maestro, un ángel, señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda y terrible. Uno puede pasar años y años y estar estudiando la ciencia y no llegará jamás a un límite. El movimiento cósmico, el anterior, sobre este movimiento cósmico también se refiere a los cambios que tiene nuestro planeta en la interacción que tiene con el año sideral y las constelaciones del zodíaco. Se refiere también a eso. Y, siguiente, el dios de Ejecatl, dios del viento de los aztecas, intervino en la resurrección del Maestro Jesús el Cristo, que dice que entró a la tumba de Jesús el Cristo
para volverle a dar vida y levantar el cuerpo del Maestro Jesús el Cristo y ponerlo en estado ginas, que es a causa de que los discípulos al resucitar Jesucristo encontraron la tumba vacía. Y dice aquí, que esto es del Génesis, que cuando Dios crea al hombre, sopla sobre sus narices un aliento de vida y le da la vida. Entonces el Dios se refiere al viento, pero también al aliento que nos da la vida. Nosotros podemos pasar sin comer y solo tomando agua, podemos vivir quizás unos 20 días, con una limitación. Sin tomar agua nos podemos morir como en 3 días, pero sin respirar nos morimos quizás a los 2 o 3 minutos. Eso quiere decir que los antiguos entendían esto muy bien. Por ejemplo, cuando en el 2020 recuerdo yo que hubieron unos incendios fuertes en el Amazonas, que se hablaba con mucha preocupación que habían fuegos, unos incendios terribles en el Amazonas, y yo estaba viendo una noticia que decía que el aire atmosférico que respiramos nosotros, más o menos a nivel del mar, tiene una concentración de oxígeno de un 21% aproximadamente en volumen, porcentaje de volumen. Si esa concentración bajaba a un 18%, ya incurríamos en asfixia, que es lo que le pasa, lo que pasa cuando uno llega a un lugar muy alto de repente. Por ejemplo, los que han ido a Perú, los que han ido a algunas montañas altas. Yo estuve, por ejemplo, en Bogotá en el 2019, no conocía ahí, la primera vez que iba. No está tan alta la ciudad, pero como aquí vivimos tan cerca del mar, me pasaba que de repente estaba viendo algo y sentía que me asfixiaba, pero era por lo raro y escaso del aire en ciudades que son muy altas. Entonces nuestros antepasados entendían la importancia y por qué el aire es un aliento que nos sostiene la vida y que estamos tan cerca de morir si no respiramos, pero la respiración nos infunde vida, nos transmite oxígeno que permite que nuestras células mantengan la vida, y ese proceso se da a cada segundo en nuestro cuerpo. Entonces este es el Dios que rige el elemento aire. Siguiente. Dice el maestro Samael, en el primer día de la semana, después de mañana vinieron las santas mujeres a unir el cuerpo de Jesucristo, porque recordemos que se había sepultado él de una forma muy apresurada, y encontraron el sepulcro vacío, la roca removida, y un ángel se apareció y les dice que por qué buscan entre los muertos al que vive. Y dice que el cuerpo físico del Maestro Jesucristo fue sumergido dentro de los mundos internos y quedó en estado ginas. Por eso él de repente pues aparece caminando con unos discípulos que la Biblia los estudiosos lo identifican con ciertos discípulos, pero el relato en Lucas aparece de que van 2 discípulos caminando y se van como lamentando, van diciendo que qué tristeza de que esperaban que el ser que habían estado esperando fuera el Maestro Jesucristo, y lamentablemente lo han visto morir, y ya pasaron 3 días y él no ha vuelto a la vida, y él empieza a acompañarlos y les empieza a explicar que todo lo que pasó era simbólico y estaba profetizado en forma metafórica en las Sagradas Escrituras, y él les empieza a explicar. Y cuando van caminando estos peregrinos con el Maestro Jesucristo, que no lo podían reconocer, y llegan ya a la aldea a Emaús, donde ellos vivían, le piden que ya estaba atardeciendo, y le piden que se quede con ellos, que van a compartir una comida, y que al siguiente día pues él continúe su camino. Él acepta, entra con ellos a la casa, y en el momento de comer él hace la bendición del pan y la fracción del pan, y en ese momento lo reconocen los discípulos, y en ese momento desaparece el Maestro Jesucristo, y entonces ellos toman la decisión de salir corriendo otra vez a Jerusalén y regresar para buscar dónde están los discípulos y decirles que han visto al Maestro resucitado. Y en ese momento, cuando están todos reunidos en Jerusalén, se vuelve a aparecer el Maestro Jesucristo,
y les dice que ha resucitado, que vean, porque pensaban que era un fantasma. Un fantasma les dice no tiene carne y hueso como yo los tengo. Entonces, este es el Dios que asistió a la resurrección del Maestro Jesucristo, el Dios que es de carne. El siguiente. Y este es un párrafo del maestro Samael que yo lo puse pues por manera de conclusión. Es a nosotros los gnósticos los que nos toca luchar por sacar de entre el polvo de los siglos la sabiduría divina, porque dice el maestro que en los tiempos de los egipcios había una gran espiritualidad. Las pirámides tenían su razón de ser, eran centros ceremoniales, los templos a los dioses, los lugares sagrados, incluso los lugares donde habían profetizas y que uno podía ir a esos lugares a pedir una orientación. Se habla, por ejemplo, del oráculo de Delfos, del oasis de Siwa, donde habían otros profetas y sacerdotes que estaban dispuestos para ayudar a la humanidad. Es a nosotros los gnósticos lo que nos toca luchar contra las tinieblas de esta edad negra, que está sumergida primero en la violencia, después en el egoísmo, en el materialismo, en el cuánto invierto y cuánto gano, la destrucción de nuestro medio ambiente, la destrucción de los seres humanos, la destrucción de países completos. Es a nosotros a quien nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra. Los tiempos han llegado y estamos ante el dilema de ser o no ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. Y quiero decirles que los que primeramente pues estamos aprendiendo más somos los que estamos formándonos para preparar estas conferencias. Como decía Don Medoicí la semana pasada, siempre que estudiamos un tema de nuevo, entendemos un poquito más de lo que el maestro trató de decir. Entonces, hermanos, este es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí presentes, desarrollando este curso de antropología para sacar esta sabiduría de los antiguos y volvernos a valer de ella para el despertar de nuestra conciencia, para la mejora de nuestro espíritu, para el desarrollo de nuestros propios valores espirituales, que son valores que sí nos vamos a llevar a una siguiente existencia. No cuántas fotos subimos a Facebook o cuántos carros del año tuvimos, sino nuestros valores espirituales, los que nos van a permitir poder trascender y volvernos seres realizados, que es el propósito que tenemos todos y que tenemos que lograrlo y hacer algo por la humanidad. Yo les decía la vez pasada, no sirve de nada la autorrealización si no va acompañada de un aporte para la humanidad. Estos grandes seres vinieron, a pesar que ya eran seres despiertos, vinieron nuevamente, se quedaron aquí para enseñar a la humanidad un camino de cómo lograrlo, cómo poder avanzar, cómo sacar a la humanidad del estancamiento de la edad oscura que habla el maestro, que otra vez ya estamos ahí, pero al menos nosotros no podemos decir que no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde estudiar. Tenemos la sabiduría gnóstica, tenemos la sabiduría de los antiguos. Así que, hermanos, esta es la manera de conclusión. Sí, adelante, preguntas.